Un cordial saludo, mi nombre es Julián Cuevas. Yo le voy a estar hablando de la novela Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka fue un novelista de habla alemana, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX. En cuanto a su novela Metamorfosis, es una novela muy conocida. Está llena de realidad, fantasía y símbolos metafóricos dentro de la misma novela. El narrador es omnisciente, relata todo lo que sucede y cuenta los pensamientos más profundos de Gregorio, etc. Bueno, en cuanto al estilo narrativo es el relato, y podemos decir que el estilo literario es el existencialismo, ya que esta novela nos pone en confrontamiento, por así decirlo, con nuestro ser. Entonces, es rica en lenguaje simbólico y es esto en lo que nos vamos a estar basando durante el proceso de este video. El primer simbolismo que yo encuentro en la novela es el del insecto. Digamos que la novela Metamorfosis empieza con Gregorio Samsa, que tiene que dirigirse a su trabajo, pero este se convierte en un insecto, prácticamente en un escarabajo. Entonces el narrador se toma mucho tiempo para describir el proceso de transformación, cómo no podía levantarse, cómo no podía mover la cabeza. Un capítulo completo, casimente, relata la transformación de Gregorio, dándonos a entender que la transición de insecto a humano es en lo que se basa el libro. De ahí el tema metamorfosis, que es transformación o cambio de determinadas especies. Entonces vemos que Gregorio inicia cambiando poco a poco. Primero era un ser humano. A lo primero entendía cuando se transforma en insecto lo que decía y hablaba con dificultad pero normal. Entonces llega un momento que ya nadie entiende lo que Gregorio habla y por eso cree que él tampoco puede entenderle. Entonces vemos a un Gregorio en descontento consigo mismo, no se siente cómodo en su trabajo, pero tiene la responsabilidad, tiene el peso de que debe trabajar para pagar la deuda de su familia. Entonces dice que si se queda, que van a ir a buscarlo, y así sucede. El insecto en sí representaba un cambio. Los cambios, dependiendo de la perspectiva, pueden ser buenos o malos, pero Gregorio, la única manera para mí de salir de ese ambiente asfixiante en el que se encontraba fue cambiar, fue dejar de algunas cosas de su propio ser. Fue esa mutación lo que lo llevó a él a ya no tener ni siquiera que pararse a trabajar, que lo liberó, entre comillas, de esa carga que tenía en cuanto a tantas ocupaciones de las que no podía negarse. Sin embargo, los cambios dependen muchas veces no solo de nosotros, sino cómo las personas de nuestro medio lo aceptan. Muchas personas, hablando de los simbolismos, cuando cambia su situación, cuando cambian su vida, se encuentran en depresión porque son excluidos. Y yo creo que esto fue lo que pasó con Gregorio. Tal es el caso que otro símbolo sería el del anochecer. Él registra que cuando entra a su cuarto, que su madre con todo el alboroto que había en la casa, él se desmayó. Y cuando despierta, el anochecer, los faroles están encendidos, la claridad llega hasta su habitación, pero él estaba a oscura. Este símbolo del anochecer representa ese encierro de Gregorio, representa esa oscuridad en la que él se encontraba, y ni siquiera porque estaba pasando por un mal momento, ni siquiera porque se había convertido en un insecto, sino porque su familia no lo estaba aceptando. El otro símbolo es la hermana de Gregorio acepta, entre comillas, a Gregorio. Lo ayuda, empieza a llevarle comida que se adapte a su nuevo estilo de vida. Sin embargo, llega a un punto que interfiere tanto que quiere sacar los muebles, que quiere sacar todo y dejar para la comodidad de Gregorio un espacio vacío. Entonces, aquí hay dos símbolos, la hermana y los muebles. Los muebles representaban esta
zona de comodidad humana de Gregorio. Estamos hablando de un hombre que se debate entre la vida de insecto y la vida de hombre. Entonces el que ella sacara los muebles, le dice su madre, sería renunciar a la humanidad de Gregorio. Pero esta convence a la madre, y Gregorio, al oír las palabras de su madre, que le entendía, no quieren que saquen los muebles. Entonces Gregorio quería mejorar. Es como que tal vez el cambio que Gregorio tenía en un inicio no era aceptado por sus padres, pero él tenía la esperanza de volver a ser humano para mandar a su hermana a estudiar, pagar un estudio muy costoso, para pagar las deudas de su padre, todo eso. Sin embargo, la hermana que lo ayudó también lo desayudó, porque este símbolo lo que nos muestra en medio del existencialismo y todo eso, es que a veces queremos ayudar a las personas como interpretamos nosotros. Entonces la hermana, entre medio de sacar todos los muebles, Gregorio se sujeta a un cuadro para que no se lo lleven, porque no quiere. Entonces la madre se asusta, grita, y el padre interpreta que Gregorio le hace daño a su mamá, y es cuando le tira la manzana que hace que se quede impregnado al suelo. Perdón, al suelo no, al mueble, que se quede ahí. Entonces nunca se vio al padre de Gregorio teniendo cierta consideración después de su transformación. Esto puede mostrar también que hay personas, y a veces dentro de la misma familia, que aceptan al otro hasta que cumple ciertos reglamentos, ciertos requisitos. Si tú no te comportas así, ya para mí tú no eres mi hijo. Si tú no eres así de este modo, para mí ya no importas. Esto, en mi opinión, era lo que mostraba el padre, porque antes de que Gregorio tuviera esta condición de insecto, no se registra a un Gregorio con esposa, no se registra a un Gregorio con familia, con hijos. Se registra a un Gregorio que había dedicado toda su vida, toda su juventud a sus padres, y aún así en el momento más difícil de su vida, aunque obvio que tenía miedo porque era un insecto, pero en mi opinión fue totalmente excluido y rechazado. Entonces, más adelante sacan todo esto. La habitación de Gregorio representaba su zona de confort, su comodidad. Pero las personas de la casa poco a poco fueron dejando de ver a Gregorio como ser humano, lo vieron más como animal que como humano. Y ahora la que ayudaba en los quehaceres tiraba la basura al cuarto de Gregorio, todo lo que no usaban en la casa lo entraban al cuarto de Gregorio, todo al cuarto de Gregorio. Gregorio no estaba comiendo, Gregorio se sentía mal, Gregorio estaba en una condición deteriorable y estaba empeorando cada vez más. Gregorio estaba en depresión. Y bueno, yo diría que todo esto no surgió, valga la redundancia, porque él se convirtió en insecto. No fue su cambio que llevó a Gregorio a todo eso, sino no tener quien le ayudara, quien estuviera con él. Entonces, la zona de confort de Gregorio, el lugar que era seguro, donde él se escondía cuando pasaba gente, ya no era su lugar de seguridad. Entonces, esto es lo que representa la habitación de Gregorio, que ya ellos se habían olvidado de su humanidad y habían convertido su lugar en una cueva. Tú eres, ya eso es lo que eres y ahí te quedas, algo así. Tanto que ni siquiera despegaron la manzana que tenía incrustada en la espalda. Entonces, luego el símbolo de la música. Registra el libro que la hermana y la familia alquilaron un cuarto a 3 hombres. Entonces la hermana está tocando en su habitación y los hombres le dicen que vayan a su habitación a tocar y los padres van con ella. Entonces Gregorio ve que esta gente ni siquiera disfrutaba realmente la música de la hermana, que a él gustándole tanto recuerda todo lo que él quería hacer por su hermana y se va acercando. Pero cuando se acerca, los hombres se asustan, la madre de nuevo con los mareos, el padre con los reproches, se arma un alboroto grandísimo y dicen que a Gregorio, si los entendiera, se iría y jamás volvería para no serle de tal desagrado, etc.
Entonces Gregorio lo entendía. Luego dice, según registra, mencionó la música como la representación de que su familia había continuado su vida sin él. Entonces Gregorio se va con mucha dificultad, no tenía mucho tiempo que no comía. Dice que se sintió en paz y murió. Me pareció muy triste todo esto, pero lo más que me pareció triste es que cuando él muere, sus padres dicen prácticamente que ahora pueden vivir bien, que ahora pueden vivir en paz. Además de eso, termina el libro, ellos se van para el tren, luego que regresan, están hablando de que la hija está muy bonita y que hay que buscarle un esposo, de comprar una casa más económica porque esta casa tan cara la eligió Gregorio, y de seguir su vida. Entonces Gregorio vive toda su vida no por él mismo, no pensando en lo que él necesita, no pensando en lo que a él le hace bien, sino todo eran sus padres, su hermana. Su papá supuestamente no podía trabajar, pero desde que Gregorio se convierte en insecto, trabaja y se hace cargo del hogar. Entonces ahora vemos a Gregorio muerto, vemos una familia que sigue adelante, vemos una familia que ya sabe qué hacer, que ya tiene norte. Entonces la historia me lleva a reflexionar, pero es muy triste, y es el hecho de que la existencia de Gregorio se basó en otros. Es bueno ayudar a nuestros padres, es bueno ayudar a nuestra familia, pero hay que tener un balance entre lo que ayudo y entre lo que me ayudo, porque Gregorio sus padres dependían mucho de Gregorio supuestamente, pero vemos a un Gregorio que dependía emocionalmente más de ellos. En cuanto a lo emocional, él entra en depresión porque su familia no lo ayuda en su cambio. Él muere y su familia sigue. Él dedica prácticamente toda su vida al cuidado de otros y al final no hubo nadie que cuide de él. Él no tuvo una esposa cuidando de su familia, de sus deudas. Él vivió en un trabajo que no le hacía feliz porque necesitaba dinero. Entonces esta novela me lleva a eso, a pensar en el otro, pero a no olvidarse de uno, a no olvidarse de su esencia, a no olvidarse de que somos seres humanos, que también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, porque al final puede llegar un momento en que nadie nos tome en cuenta, simplemente partamos de esta tierra y el trabajo se queda, la familia sigue su vida, los hijos crecen. Bueno, Gregorio no tenía hijos, pero su hermana crece, se casa y todo eso, y él simplemente murió, y ni siquiera murió como un ser humano.